Bienvenidas al sexto episodio de La Otra Edad. Estoy feliz de poder entrevistar nuevamente para sumar un poco más a la vida de todas ustedes, de nosotras. El título que elegimos para hoy es Moverse para sostenerse, salud ósea, postura y el camino hacia un cuerpo sin dolor. Súper interesante. Para esto tengo una invitada muy especial, que es Adriana De Micheli, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, especialista en medicina ortopédica, especialista en kinesiología dermatofuncional y drenaje linfático, fundadora del Centro KIDAS y muy importante, profesora en la Universidad Nacional de Córdoba. Adri, bienvenida. Gracias Bueno, por aceptar nuestra invitación. no, Así que para mí es un gracias. placer tenerte aquí para poder hablar de todo un poco. Antes que nada, Gise, quiero agradecerte esta invitación a este espacio que creaste con tanto amor para Gracias. tratar todos estos temas interesantes que nos ayudan a crecer y a Seguro, evolucionar. seguro que así es, Adri. Y yo, la verdad que la primera pregunta que quiero hacerte, ¿por qué te parece importante hablar justamente de movimiento, postura, salud ósea y dolor? Mira, la kinesiología Sí, es la ciencia del movimiento. Entonces, obviamente, me pareció muy interesante visibilizar todos estos temas que muchas veces no lo tenemos tan consciente en la vida diaria. Entonces, bueno, por eso los traigo, porque buenísimo. tanto la salud ósea como la muscular son pilares fundamentales que nos ayudan a sostener a nuestro cuerpo evitando dolores, ¿no? Claro, porque cuando las reuniones previas que tuvimos con Adri, hablamos, yo le preguntaba, a ver, ¿qué tema te parece interesante para poderlo transmitir? Y surgió primero la salud ósea, chicas. Siempre hablamos de lo muscular, obviamente que todo se relaciona, Sí. pero poco se habla de la salud ósea, que es un pilar fundamental para todo lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, Adri, mi pregunta es, ¿qué es la salud ósea y por qué debería importarnos incluso antes de la menopausia? Porque todas nos preocupamos ya en la edad de la Sí, menopausia y que está bueno que lo tratemos a esta edad, totalmente, sí. obviamente. Pero esta comienza también mucho antes, lo que es la prevención, ¿no? Claro. Mira, Gise, la salud ósea tiene que ver con la resistencia y la calidad del hueso, Claro. ¿sí? ¿Y por qué antes de la menopausia? Porque el tejido óseo comienza a descender y a partir ya más o menos desde los 30, 35, obviamente que es muy progresivo todo. Adi, perdón que te interrumpa, pero me parece muy importante desde ya aclarar que tenemos el músculo, pero en el interior del músculo, ¿qué está? Justamente el esqueleto, la parte ósea. Entonces, por Claro, eso es muy importante, ¿no? claro, en realidad el hueso sostiene, Sostiene. ¿sí? Entonces, bueno, nuestros músculos por los tendones se insertan en los huesos y bueno, sí, claro, es muy importante. ¿Y por qué te digo que hay que empezar a cuidarla antes? Porque si bien los cambios son progresivos, Sí. eh, ya se va empezando a notar una disminución en la densidad ósea. ¿A partir de qué edad aproximadamente, Adri, se ve ya la... Y más o menos te digo, entre los 30, 35 en adelante, ya tenemos que ser Claro, conscientes de que tenemos que poner nuestro cuerpo en movimiento. ¿Y cómo estimulamos eso. la salud ósea, no? Eh, Hay muchas formas, pero el sol es una de las formas, digamos, más simples, Bien, ¿sí? Por sí, ejemplo, exponernos al sol. Todo empieza en la piel. sí. En la piel tenemos una provitamina D que con los ultravioletas se activa y se convierte en vitamina D3. O sea, ya tenemos vitamina
con estar un ratito, ¿cuánto tiempo? No, es un ratito, Gise. No hace falta estar horas. Bien, En 10 minutos se produce la transformación de la provitamina en vitamina D3. bien, Después va a ir al hígado y después se va a poner activa bien llegando al riñón. ¿Qué perfecto. actividad va a hacer? ¿Qué función va a cumplir? Que el intestino absorba calcio. Bueno, bien. O sea, la vitamina D permite eso. Sí, Sol, vitamina D pasa por piel, hígado dijimos primero, hígado, riñón, riñón, intestino. intestino. Claro, y de ahí, obviamente, va a ir a fijarse al hueso. Pero algo muy importante Sí, es que sin movimiento esto no se va a bien. O producir sea, como tiene que producirse. necesitamos sí o sí el movimiento. Sí o sí. Y ahora quiero preguntarte sobre eso, pero antes, ¿qué opinas de los suplementos de vitamina? Que también hoy por hoy es como un auge el tema del suplemento y más a nuestra edad estamos Sí, hablando, ¿no? A sí, una sí. edad ya, obviamente, más 40 o Claro, 50, sí. Sí, bueno, los suplementos siempre son bienvenidos si están indicados indicados por un médico. por médico, claro, Perfecto, previo análisis, como, bueno, ahí hay un déficit y te dan el suplemento y lo perfecto. tomas. Pero te vuelvo a repetir, tanto el suplemento como el calcio, como la vitamina D, tienen que estar acompañados de movimiento. Bien. ¿Y por qué es tan importante el movimiento? Porque el movimiento fortalece nuestros huesos. Mira, Gis, el movimiento nos va a dar, nos va a oxigenar a nuestros tejidos, sobre Bien. todo al hueso. Le va a dar vida, le va a dar forma y va a ayudar a la estructura ósea. O ¿Sí? sea, el hueso, perdón, es un tejido vivo, que cuando hablamos, vos me dijiste, Gise, el hueso es un tejido vivo. Y yo lo primero que pensé, que digo, a ver, yo el hueso, algo duro, algo sólido y Mm. que tenga vida, porque por ahí no lo vemos así. Sí al músculo, que está muy en auge, pero al esqueleto lo dejamos ahí, al hueso, Claro, ¿no? y es Al muy hueso, perdón. importante, ¿no? Sí, por supuesto, es un Ujú, tejido un tejido vivo, vivo. está irrigado, tiene células que van a ayudar a toda la estructura del hueso y a la Increíble. fisiología, ¿no? Realmente es algo increíble. Y Adri, ¿qué tipo de movimientos ayudan a cuidar a nuestros huesos? ¿Qué movimiento deberíamos hacer para nuestros huesos? Mira, Gise, lo más importante para el Sí, hueso es que reciba carga, perfecto. ¿sí? Carga sería Entonces, peso. peso, Bien, sí. Entonces, bueno, obviamente que el entrenamiento muscular es lo más importante bien. para el Que hoy hueso. también hay un auge, como decíamos antes, de trabajar la parte muscular es Sí, sí, fundamental. ¿M? sí, claro. Mira, y quiero traerte acá, traer un poquito la importancia, ¿no? Del Sí. entrenamiento muscular cuando hiciste el podcast anterior con Karin, Sí, que sí, hablaron de entrenamiento de la fuerza muscular, ¿no? sí, Porque hoy en día está comprobado en los últimos congresos, las últimas sí. investigaciones, que el músculo ya sería considerado como una glándula endocrina más. Una glándula, es ¿Qué increíble. significa Sí, eso? sí. Que si nosotros tenemos nuestros huesos fuertes, nos va a ayudar para todas las funciones, desde cerebrales hasta las funciones óseas. Claro, claro. Se va ¿Sí? relacionando todo. Claro, se Sí, va sí. relacionando todo. Entonces, muy importante la salud ósea, la Bien, salud muscular. perfecto. Cuando hablamos de caminar, subir escaleras, bailar, yoga, pilate, entrenamientos con el mismo peso corporal, todo Claro, eso todo es un eso estímulo también ayuda, todo perfecto. eso es un estímulo óseo, O sea, ¿sí? no necesariamente yo tengo que estar, que es buenísimo estar en un gimnasio, pero bueno, para todo eso tenemos que tener tiempo. Sí. Muchas pueden, otras no. No, Eh, todo eso que nombraste sí, son, digamos, movimientos con carga controlada, como caminar, bueno, bailar, todo esto,
también ayuda, claro. Natación también, que hay Sí, gente la que, bueno, natación, viste que hubo como un auge con el tema de la natación, que todo el mundo natación, natación, sí, y por ahí la gente, viste, yo natación no quiero. Bueno, hay otras opciones también, aparte de lo que es natación, todo ¿no? lo que sea Que es divino también, un deporte generar, maravilloso. sí, todo lo que sea generar movimiento consciente ayuda. Movimiento consciente, todo ayuda y todo suma, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Continuando con todo esto, tenemos otro tema interesante. Ya hablamos de todo un poco, pero también es importante la postura de la persona. Yo Qué todo el tiempo, tema. como dicen postura, lo primero que pienso es estar derecha así. ¿De qué? Cuando hablamos de postura, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mira, Gise, todo el mundo, toda la gente, así como vos, cree ¿Qué? que es pararse derecha. Sí, Tener una buena postura es estar siempre derecha. bien, Y no, bien, bien, la postura no es algo rígido, perfecto, ni tampoco es algo perfecto. claro. Es, digamos, dinámica, es algo que va cambiando. Porque yo me acuerdo, Adri, perdón, ahí te quiero me acuerdo de mi mamá, desde chica, Sí. derecha, derecha nos pone, o sea, siempre corrigiendo, viste que era muy de antes Bueno, eso, claro, corregir la sí, postura, sí. estar derecha, estar, entonces a uno es Ujú. como que le queda eso, ¿no? Claro, Pero pero lo que tenemos que saber sí, es que tenemos que ser conscientes de que no podemos permanecer mucho tiempo en una misma posición. claro, Eso nos trae problemas posturales, claro, ¿sí? bien, Entonces, bueno, digo, eh, me tiro en el sillón un rato a ver una serie, sí, ¿sí? Me gusta, eh, pero un rato. es un rato, Después concientizarme y enfocarme de nuevo a que me tengo que mover, me tengo que claro. levantar, me voy a buscar un mate, me voy a buscar un café, camino un poco. Eso cuando estamos en casa, por ejemplo. Sí. Pero tenemos gente que está, tiene un trabajo administrativo, Ah, todo el sí, día claro. sentado, o el guardia que está todo el día parado. Bueno, distintas actividades Distintas que hacen que actividades. el cuerpo esté en determinada postura. Ujú. Y ahí, ¿qué se recomienda, Ari? Por ejemplo, yo, la parte administrativa, que es estar sentada todo el tiempo con una Ujú. compu. ¿Qué Bueno, aconsejas ahí, por ejemplo? El mira, mismo trabajo, ¿no? claro, sí, la postura se trabaja teniendo Sí, en cuenta los músculos que usás, porque no existe una postura ideal, perfecto. existe una postura para cada persona Ah, que mira vos. dependiendo la actividad que Claro, hace. claro, claro. Entonces, vos me decís, ¿cómo hago yo que estoy todo el día con la compu o con el celu? Uno está siempre ahí en flexión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 20, 25 minutos, moverme, ir a extensión, Bien. llevar mi cuerpo a la posición contraria en donde yo estoy. Claro, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, hablo de mi experiencia, obviamente estoy todo el tiempo con el celular, estamos todo el tiempo, y de repente sentís que estás así y empieza todo un dolor en esta parte Claro, tremendo, claro. que yo ya tuve que hacer el fisio y todo por este dolor Sí, justamente. sí. Pero bueno, creo que forma parte de lo que es hoy por hoy el mundo, la tecnología y la verdad Totalmente, empezar a aprender un poco y ver cómo podemos ir modificando todas estas conductas, porque evidentemente ya la computadora está instalada, el celular lo tenemos, totalmente. entonces a ver cómo creo que empezar todo un proceso de Sí, sí, aprendizaje a poderlo aprender, llevar a esto. exactamente. ¿Mm? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo estoy con el celu, dijiste, ahí, Claro, y voy 20, 30 minutos, concientizo, me muevo, voy hacia el movimiento contrario. Si es una ama de casa que está parada mucho tiempo, me siento un ratito. perfecto. El guardia, por ejemplo, que nombraste, Sí, bueno, sí, está parado mucho tiempo y bueno, tiene que concientizar que se tiene que sentar cada bien. media horita, Siempre cada 20, 30 hacer minutos cambiar. el movimiento Perfecto, contrario a donde vos estás, digamos, estuviste ese tiempo. perfecto. Em, de acuerdo a tu experiencia, Adri, quiero saber qué alteraciones posturales ves con más frecuencia. Mira, esto que estábamos hablando, el uso de las tecnologías, el celular, la computadora, llevan cada vez más a que las personas Mm, tengamos los hombros proyectados hacia adelante, la cabeza hacia adelante,
la cintura rígida, el abdomen cada vez más debilitado. Mira vos. Entonces, bueno, aparecen los Hasta el dolores. abdomen, hasta el Claro, abdomen. bueno, el abdomen es el centro, ¿no? Muy De, bien. de nuestro cuerpo. Cuerpo. Entonces ahí es el que sostiene Qué la gran interesante. parte, Un tema sí, también a tratar y a ver, ¿eh? El también, abdomen. Muy, también, muy bien. sí. Y Em, bueno, todas esas posturas, sí, malas posturas, que, bueno, no hay malas posturas, pero aparecen dolores, bien. ¿sí? De todas esas posiciones prolongadas en el tiempo, aparecen dolores. Y ahí hacemos la introducción a este tema muy importante, el dolor. Porque de repente yo me desperté esta mañana, me levanté, me senté a desayunar y de repente empecé a sentir un dolor en la pierna, en el brazo. ¿Y qué hice? ¿Qué hago? Yo, por ejemplo, Gisela, ¿qué hago? Como muchas de ustedes, tomo un antiinflamatorio. Digo, yo tengo dolor, tomo algo, ya se calma. Entonces empiezan a aparecer los dolores a cierta edad. Claro, Eh, sí, pero en realidad, Gise, sí, los dolores van a aparecer porque no nos movemos, mira vos, ¿sí? cómo se va relacionando todo. Claro, La el parte ósea, movimiento es el la base, músculo, bien. ¿sí? Eh, ¿Por qué empiezan esos dolores? El cuerpo no es que va cambiando, sino que se va adaptando, ¿sí? A los cambios de la edad. Bien. A través de, no es la edad, sino que, bueno, se dan Es procesos todo un proceso, hormonales, eso es se dan verdad. procesos hormonales que hacen que el músculo se debilite, las articulaciones empiezan a desgastarse, el hueso también empieza a debilitarse. O sea, Adri, nos duele por este mismo proceso y esto quiere decir que no significa que haya un No, daño, una claro, lesión, porque no. yo que pensé, "Uy, digo, ¿qué movimiento hice mal? ¿Qué hice para tener este dolor? O que me lastimé, O que, salí a claro, caminar, la no. simple caminata, ¿qué pasó? Entonces, no necesariamente tiene que haber una lesión cuando hay dolor, o al revés. Exactamente, sí, exacto. Ujú. No necesariamente hay una lesión. Es que el cuerpo se va adaptando y el cerebro, Sí, ante el no movimiento, ¿sí? sí. Emite una alarma. Ujú. ¿Sí? Al no movimiento lo toma como una amenaza Bien. y entonces emite una alarma, que es el dolor. Y esas amenazas cuáles serían, por ejemplo? Y esas amenazas pueden ser situaciones previas, Puede ser un ¿sí? miedo al movimiento. Totalmente. Ajá, Miedo al movimiento. O, por ejemplo, una vez me agaché y me dolió la cintura. sí. Eso fue al cerebro y se quedó O guardado. sea, todo se va Ah, no me conectando. agacho yo porque me duele la cintura. Claro. Y no, no, Bien. porque eso, el cerebro, ¿qué hace? Aprende dolor, Ah, mira vos, pero qué también interesante. lo podemos desaprender. Bien. Vos me contaste de una experiencia con una paciente que a mí me quedó Ah, así, como me sí. quedó ahí en la Mm. cabeza ese caso. ¿Lo puedes contar así como cortito, pero Sí, para que la cortito. gente, porque es un caso que la verdad Sí, es es que un me llamó la caso, atención? bueno, es un caso realmente, uno de los tantos casos que nos llegan Sí, realmente, que siempre llegan personas con mucho dolor y con miedo, como dijiste vos recién, al movimiento. bien. Esta paciente fue diagnosticada con un síndrome del supraespinoso que se nombra mucho, Ajá, es un, digamos, un músculo que tenemos en el hombro. eso es. Claro, en realidad es el tendón que se inserta y, bueno, estaba inflamado. El médico le manda a hacer fisioterapia. Y ella llegó con el el brazo pegado al tronco. Sí, sí, No lo sí, sí, movía sí. para nada, no podía Gise levantar para lavarse la cabeza ni Claro, para claro, nada. prenderse el corpiño, nada. Inmovilizada. Inmovilizada. Y dejó el gym, no fue más al gym, no hacía las cosas Sí, te de la empezás, el casa. dolor hace que empieces a aislarte en todo, digamos. No, claro, y que le tengas Mm, miedo al a lo social. movimiento, Ujú. que le tengas miedo al movimiento. Entonces, ¿qué hicimos con ella? Abordamos el dolor, obviamente, y después nos tomamos un tiempito para que ella realmente se comprometiera con el tratamiento.
claro. ¿sí? Entonces, la mandamos nuevamente al gimnasio, obviamente con el profe que la guíe, Sí, sí, que sí. no deje de moverse y que nos ayude a, digamos, a la parte de fisio, porque Claro, si bien nosotros hacemos nuestro trabajo, en necesitamos el complemento. compromiso. Y bueno, hoy se lleva 6 sesiones y la verdad que empezó de nuevo el gimnasio, está prácticamente sin dolor y bueno, obviamente fortaleciendo todo su cuerpo. Muy, muy interesante, muy interesante el caso, por eso quería que lo cuentes. Em, ¿Qué tipo de movimientos, Adri, recomendarías para empezar a movernos cuando hay dolor? ¿Qué tipo? Porque ya hablamos un poco de la actividad para las Sí, otras, pero en sí. esto, por ejemplo, cuando esté el dolor. Bueno, cuando esté el dolor, nosotros recomendamos empezar con movimientos suaves. Ujú, Y siempre que esté controlado, bien, Gise, ¿por qué? Porque el paciente se va a sentir más seguro y le va a dar más confianza, pero siempre trabajando desde movilidad articular, el trabajo de fuerza también adaptado. la respiración, Adri, por ejemplo, tiene que ver. Muchísimo. Bien. La respiración tiene que ver muchísimo porque a todos los ejercicios que le damos incorporamos el tema de la respiración. Mm, La respiración te trae al aquí y a la ahora, te hace consciente, entonces el paciente empieza a tomar conciencia de eso. buenísimo, muy, muy lindo todo lo que estamos escuchando, la verdad que nos va a nutrir un montón a todas. Espero que así sea porque es un tema muy, muy interesante. ¿Qué hábitos simples pueden marcar la diferencia el día a día? Mira, Gise, más o menos ya lo veníamos hablando, ¿no? Sí. Pero el movimiento no se trata de ir al gym todos los días. Yo puedo hacer un movimiento consciente en todas las actividades que haga, ya sea pausas activas en el trabajo, una limpieza activa de mi casa. Mm, También podemos salir a caminar, siempre que sea movimiento consciente y que se mantenga en el tiempo, ¿sí? perfecto. Que sea regular, que no sea algo que hago hoy y mañana no lo hago, no, todos los días Seguro, un poquito, porque todo movimiento consciente suma, Gise, no es seguro. todo o nada. Perfecto. Que somos así, es todo o nada. O de Claro, repente nos inscribimos en un gimnasio, decidimos y le damos, pero por ahí primera semana y después empieza a decaer. a Entonces decaer. hay que Ujú. tratar, como todo en la vida, de Mantenerlo en el mantenerlo en el tiempo. tiempo. Por eso cuando elegimos la actividad y todo lo que vamos a hacer para mejorar, tiene que ser algo que lo podamos cumplir. Obvio, Obviamente, obvio, obviamente. Bueno, te lo digo yo a vos, me lo digo yo y sé que a muchas nos pasa lo mismo. totalmente. Porque obviamente que la vida hoy por hoy no pasa solo por esto, pasa por un montón de cosas. Nos despertamos ya con la cabeza así, con miles de actividades, compromisos, y esto obviamente que forma parte, entonces, ¿cómo lo vamos? Pero bueno, forma parte y una parte muy importante, Claro, que es nuestro cuerpo, sí, cuidar y nuestro cuerpo. exacto. Mm, Y hablamos mucho de movimiento, ¿sí? Y una cosa muy importante es el descanso el también, ¿no? descanso, El totalmente. descanso, el gestionar el sueño, el aprender a gestionar nuestras emociones, todas esas amenazas que pueden ser para nuestro cuerpo, para que no tengamos dolor, ¿sí? El estrés, Entonces, cómo influye bueno, el estrés en impresionante. la El vida, sí, estrés sí. es una de las peores amenazas para nuestro cuerpo. Obviamente que necesitamos estrés, Sí, 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 poquito, sí, sí, sí. pero mucho y mantenido Bien, nos hace daño. sí, el famoso estrés, la gran lucha diaria. Bueno, yo creo que ya estamos finalizando con el cierre de esta charla, de esta entrevista realmente maravillosa con Adri, que Ay, es una gracias. genia, chicas, no solo a nivel profesional, porque es una muy buena profesional, pero también como persona tiene un carisma muy, muy grande. Por eso yo la quería tener hoy en este podcast. Adri, yo quiero que nos dejes algunos tips para que la verdad que creo que con este cierre nosotras podamos
de ahora en adelante reformularnos esto de hacer un cambio, aunque sea pequeñito, Sí. en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en lo cotidiano, porque creo que va a sumar bastante. Sí, Gise, mira, les quiero dejar en claro que nuestro cuerpo no está fallando, que no es la edad, que estamos adaptándonos a los cambios de la vida, que tenemos que poner incómodo a nuestro cuerpo, Bien, ¿sí? De esa manera nos vamos a mover, vamos a crecer y vamos a evolucionar. Que, digamos, el movimiento no es negociable si yo quiero tener mis huesos fuertes y mis músculos fuertes, que no existe una postura perfecta, ¿sí? bien, Sí existe la postura que cambia, la postura dinámica. Por eso no tenemos que quedarnos tanto tiempo en una misma posición, perfecto. ¿sí? Y que, bueno, que el dolor muchas veces no me muevo por miedo a que me duela, pero el movimiento muchas veces es la Es solución. la solución, es lo contrario de lo que creemos nosotros. Sí. Y bueno, obviamente, por último, que escuchemos, aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, ¿sí? Fundamental. Y como decías vos, Gise, todo suma, ¿sí? Todo movimiento consciente suma. Bueno, Adri. Adri, la verdad que fue un placer tenerte, como ya te dije antes, como ya les dije, espero tenerte nuevamente Cuando y quieras. creo que este podcast va a ser algo maravilloso. Así, gracias, gracias por estar, por aceptar la invitación y bueno, nos veremos en la próxima. Sí, se te admiro un montón. Sabes que Gracias. desde que te conozco aprendo todos los días con vos y te agradezco mucho. Gracias, gracias, Adri. Nos vemos la próxima. Gracias a todas ustedes. Hasta el próximo podcast.